Londres, Inglaterra. Los cálidos rayos del sol, la brisa fresca, el canto de las aves, el olor a café recién hecho. Cosas tan simples, pero al mismo tiempo tan hermosas de admirar. Cosas que me hacían pensar en lo maravilloso de recibir el día con una sonrisa, sabiendo que lo que hago para vivir me llena de felicidad y orgullo. Por supuesto, no todos piensan como yo. Mi mejor amiga, por lo general, odia despertar temprano y tener que asumir la responsabilidad de vivir un día más sin caer en la locura. Pero eso era lo que más me agradaba de ella. Ambas éramos tan diferentes, pero al mismo tiempo tan iguales, al punto de sorprenderme lo bien que nos llevábamos. Claro que también tengo mis días malos. Algunas veces no disfruto del sol, no disfruto del canto de las aves, ni siquiera del café. Pero todo cambia cuando empiezo a trabajar, una pasión que desencadena dentro de mí cientos de emociones. Amo mi trabajo, ver la sonrisa de las personas al ser atendidas, saber que puedo hacer algo para ayudarlas, pensar que están colocando toda su confianza en mí. No sabía lo mucho que disfrutaba este trabajo hasta que comencé a ver cómo mis padres lo ejercían y, con el paso del tiempo, se volvió parte de mí. Aunque no siempre mi vida ha sido color de rosa, amo saber que tengo un lugar seguro en la profesión que ejerzo. Me encanta aprender nuevas cosas, conocer nuevas áreas y especialidades. Adoro todo lo que conlleva la salud, y saber que muchos están dispuestos a enseñarme me alegra mucho más, porque era una nueva oportunidad para mí, porque era algo más para tachar de mi lista de cosas por aprender. Y aunque no siempre todo es tranquilo y pacífico, amo esos momentos de adrenalina que me hacen tener energía para querer recorrer el mundo entero en menos de un día. Las emergencias no eran mis favoritas, pero las disfrutaba. Las enfermedades jamás serán algo para amar, pero lo disfrutaba. Ejercer en el área de salud era lo que me encantaba, y aunque sentía mucha indiferencia con varias personas en el hospital donde trabajaba, poco me importaba. Mamá siempre me ha dicho que no debo vivir por las demás personas, y siempre la he escuchado. Es una mujer muy inteligente y sabia, pero si de mí dependiera, le haría la vida imposible a cualquiera que no aprobara mis métodos. Sin embargo, eso conlleva ser reprendida por ella, y no quería eso. Sabía lo que hacía, y, hasta los momentos, jamás me había metido en algún problema extremo. Camino por el largo pasillo de aquel hermoso hospital, el más respetado y admirado por las personas de Inglaterra. Las paredes blancas y azul celeste resaltan ante las luces blancas, las puertas de metal, la pulcritud en cada piso, el buen olor de cada habitación y, por supuesto, la atención del personal. Dirigían el hospital a la perfección, manteniendo el orden en cada área y dando el respeto necesario a cada persona, desde el conserje hasta el más respetado cirujano, todos tratados como un igual. Me aprovecho un poco de ese tipo de trato, pero, dejando eso de lado, el hospital es excelente en su totalidad. Al llegar a mi destino, sonrío enormemente al ver a la mujer que buscaba. Su uniforme azul claro, con diseños de animales, la hace ver juvenil, como aquellos pasantes que están iniciando en la universidad y, algunas veces, los traen para mostrarles el lugar. La enfermera, al verme, me sonríe de vuelta, saludándome con un cálido y fuerte abrazo. ¿Puedo saber qué haces fuera de tu área de trabajo? Irin me pregunta, golpeando mi frente en el proceso, para luego cruzarse de brazos. Pasas más tiempo paseando que haciendo lo que debes. Ya pareces mi madre. Golpeo su frente de vuelta, frunciendo el ceño. Venía a verte. Escuché que estuviste de guardia. Irin suspira, colocándose a mi lado para iniciar a caminar. Ya me queda 1 hora para irme, estoy cayendo del sueño. Me río de su rostro.
pues su mueca es divertida. Te traje esto. Le entrego el vaso de café que llevaba en mi mano. Erin me lo arrebata y da un largo sorbo, haciendo un sonido al tragar. Eres asquerosa. Ella se encoge de hombros. Al llegar a la estación de enfermeras del lugar, nos detenemos. La agradable chica que está allí le entrega una carpeta a Erin, quien comienza a hojear, verificando que todo vaya en orden. ¿Estuvo tranquilo? Apoyo mi brazo en la encimera, bebiendo del café de mi mejor amiga, guiñándole un ojo a la chica, quien baja la mirada con timidez. Sorprendentemente, sí. Ella cierra la carpeta, entregándola de nuevo a la chica. Lo que me tranquiliza. Estuve con 2 enfermeras nuevas y, aunque estoy dispuesta a ayudarlas, ya sabes, siempre se complica cuando llega alguna emergencia. Lo entiendo, le digo, colocándome derecha cuando se acerca un médico. Señoritas, buenos días. Él nos saluda. Le devolvemos el gesto por educación. Señorita Armstrong, creo que su área de trabajo es en el piso de abajo. Habla de forma hostil, haciendo que entrecierre los ojos. Cuando no hay mucho por hacer, puedo dar una mano a las otras áreas, ya que los médicos, por lo general, solo modelan por allí. Le respondo, no queriendo insultar a los demás profesionales que sí hacen su trabajo, no como él. Me mira serio y sonríe, aclarando su garganta. Iré a modelar. Se retira, continuando con su camino. Es tan idiota, susurro, haciendo reír a la chica que se encontraba tecleando detrás de aquella encimera. Solo es idiota porque no quisiste acostarte con él. Erin se termina su café, entregándome el vaso vacío. Lo que me sorprende. Lo dices como si me acostara con cualquiera. Mi mejor amiga me mira con sus ojos entrecerrados, haciendo que frunza el ceño. No lo hice contigo. Porque soy inteligente. Ella pasa una mano por mi rostro, empujándome. Ve a trabajar, Becky. Erin comienza a caminar, pero se detiene a solo unos pasos, girándose. Estaré libre en el almuerzo. Dile a Char que podemos comer con ella. ¿Tiene turno? Erin hace un gesto con su mano, retirándose. Suspiro y regreso mi mirada a la chica, quien baja su cabeza nuevamente con timidez. Bien, me retiro. Le digo, caminando hasta el elevador del piso, ingresando en este, aún con el vaso en mi mano. Llego de nuevo a mi piso, el cual no era tan diferente al lugar en donde trabaja Erin. La diferencia estaba en que ella atendía a niños, mientras que en este se atendía a personas adultas. Las enfermeras y médicos se pasean de aquí para allá. Algunos hablan con sus pacientes y otros simplemente charlan con sus colegas. No es como si me llevara mal con todos, pero realmente tengo mucha más confianza con Erin. Ambas nos conocimos en la universidad y, desde entonces, forjamos una amistad muy sincera. Observo mi teléfono para verificar que no tenga algún mensaje de emergencia y entonces emprendo mi camino nuevamente hasta el elevador, esta vez presionando 2 pisos arriba. Sabía que me aprovechaba mucho de mi situación, pero poco me importaba. Me encantaba estar en todas las áreas. Me encantaba aprender sobre todo. Además, tenía autorización para hacerlo, así que poco me importaba lo que los demás dijeran de mí. El sonido del elevador me indica que he llegado a mi piso. Me acerco hasta la estación de enfermería, siendo recibida por Melissa, otra de mis grandes amigas, quien ha trabajado en este hospital desde hace 1 año y con quien he creado una agradable amistad. ¿Por qué no me sorprende verte por aquí? Ella ni siquiera levanta la mirada de los documentos que lee, haciéndome reír. Amas tenerme aquí, le digo con orgullo, apoyando mis manos en el frío mármol mirándola. ¿Charlotte ya está aquí? Melissa levanta la mirada, sonriendo. Está atendiendo a uno de sus pacientes, se está recuperando de la cirugía.
Antes de continuar, Charlotte aparece. Su bata blanca se mueve cuando ella camina. Su cabello suelto y largo resalta entre el blanco de la tela, y su ropa elegante la hace ver toda una profesional. Y lo es. Y aquí está. Melissa bromea extendiendo sus manos. Charlotte era la neurocirujana más respetada de nuestro hospital. Se graduó con honores de la universidad y fue la mejor de su clase. Consiguió su título a muy temprana edad y, sin querer esperar mucho tiempo, ejerció su profesión a la perfección. Era reconocida por el país y muchos alegaban que su pulso era impecable, como toda ella. No era de sorprender que fuera inteligente. Después de todo, era mi prima. Algo debíamos compartir, y no solo la belleza. Ahora entiendo por qué Amanda me llamó hace unos minutos. Es su saludo al acercarse. Me inclino de hombros y la abrazo, saludándola. ¿Qué haces paseando por todo el hospital? Todas me odian, ahora lo sé. Miro a Melissa haciéndola reír. Me recupero de una pequeña gripe y así soy recibida. Charlotte gira los ojos empujándome. Solo quería decirte que Erin quiere almorzar con nosotras. Te puedes unir también. Le indico a Melissa, quien solo mueve su cabeza, regresando su atención a los documentos. Si estoy libre te llamo, que el almuerzo sea en la cafetería. Estoy de turno, no puedo irme lejos. Habla tranquila, como siempre ha sido. Muevo mi cabeza, asintiendo. Tengo una reunión con la directora. Quiere informarme sobre el nuevo personal que vendrá. ¿Solo a ti?, pregunto con curiosidad. Charlotte se inclina de hombros, haciendo una mueca. ¿Sabes cómo es ella? La cirujana se gira por un momento, entregando unos documentos a Melissa. Tengo que ir a ver a mis otros pacientes. Regresa a tu lugar de trabajo. Resoplo con molestia, cruzándome de brazos. Me aburre el Dr. Smith. Ambas se ríen de mis palabras, haciéndome molestar mucho más. Tú querías aprender esa especialidad, ahora ve. Son las palabras finales de Charlotte, alejándose de mí. Bien. Me voy del piso, escuchando la risa de Melissa. Idiota. Mientras el elevador me lleva nuevamente a mi piso, pienso por un momento en aquella reunión que tenía Charlotte con la directora. Por lo general, cuando había este tipo de reuniones, sobre todo cuando se trata de personal, ella llama a una reunión completa, con cada uno de los médicos, enfermeras y cirujanos, explicando la situación y también dando la orden de mantener una buena imagen y, por supuesto, excelentes modales ante los nuevos. Sin embargo, ahora tenía una reunión solo con Charlotte y quién sabe con cuántos más, generando curiosidad en mí. Charlotte no lo hubiera mencionado si no fuera importante, o tal vez solo soy una entrometida. Salgo del elevador y camino hasta llegar a mi respectivo piso. Me dirijo hasta la estación de enfermería y tomo la carpeta que me es entregada, observando mis tareas del día de hoy. Debía visitar a varios pacientes y verificar que todo marchara bien, y, ya que por lo general este era un piso de adultos mayores, la gran mayoría del tiempo todo estaba tranquilo y en orden, lo que era sorprendente, pues muchas veces eran los pacientes que más terquedad tenían. El Dr. Smith era un médico y cirujano. Estaba encargado del piso debido a sus años de profesión y de trabajo en el hospital. Yo era su ayudante más joven, pero con bastante sed de aprender y, aunque él era un profesor algo amargado y con poco interés en enseñarme, aprendía de su profesión sin que se diera cuenta. Tenía una memoria excelente y, algunas veces, me ayudaba en muchos casos cuando él decidía ignorarme durante todo el día. Para mantener mi mente activa, me encargué de hacer mi trabajo como era debido, sintiendo la mirada de muchos enfermeros alrededor, ignorando por completo sus murmullos y malos tratos, al menos hasta que llegara la hora del almuerzo.
Sabía bien que aquella reputación me la había ganado por mí misma, pero eso solo me generaba más orgullo dentro de mí. Ellos prácticamente dejaban de hacer su trabajo por observar el mío, el cual era más que bien admirado por algunos médicos, de los cuales ya era muy cercana. Al pasar las horas y no tener nada más por hacer, me retiro del piso, dando aviso a mi otra compañera para cualquier emergencia, dirigiéndome a la cafetería en la espera de mis compañeras de almuerzo. Mientras llegan, comienzo a pedir lo que comeré, observando a través de los enormes cristales que adornan el hospital, admirando a las personas a las afueras del lugar. Poco a poco, las chicas comienzan a llegar hasta que por fin estamos todas en la mesa. Charlotte llega de última, casi corriendo para poder acompañarnos en nuestro almuerzo, y, al sentarse, suspira fuerte abriendo su jugo de naranja. ¿No fue bien la reunión?, pregunto. Charlotte me mira y parpadea varias veces, asintiendo. Sí, lo siento, estoy algo distraída. Es su respuesta, la cual solo me indicaba que no daría muchos detalles sobre la reciente reunión que tuvo con la directora. ¿Cómo ha estado el trabajo?, pregunta para todas, generando así que comencemos a entablar una conversación tranquila, cosa que muy pocas veces podíamos hacer debido a las emergencias que llegaban la mayoría del tiempo. Dormiré por 2 días seguidos, lo juro. Irene habla, bebiendo de su jugo. Amo mi trabajo, pero esto es agotador. Dímelo a mí. Melissa se inclina hacia atrás, apoyando su espalda en la silla. Los pacientes de Charlotte son complicados algunas veces. Oye, Charlotte le lanza una servilleta haciendo una mueca. Quiero el mejor trato para ellos cuando no me encuentre, así que deben ser bien atendidos. Los consientes demasiado. Es la queja de Melissa. Cuando ella no se encontraba en el papeleo, atendía a los pacientes recién operados por mi prima y, justo como mi amiga lo decía, Charlotte los acostumbraba muy mal. Pero supongo que ese es un trato que no todos tienen el privilegio de recibir. He conocido cirujanos que no tratan a sus pacientes con la paciencia que Charlotte siempre demuestra. Adoraba eso de ella. Era el ser humano más tranquilo y dulce que podría existir. Por cierto, Becky, tus palabras han sido escuchadas y llegará un nuevo médico a tu piso. Charlotte cambia de tema, haciendo que la mire sorprendida. Harán una reunión pronto para dar la información, pero por lo que pude escuchar, el Dr. Smith tendrá un nuevo compañero. ¿El doctor estuvo en la reunión? Todas me miraban con duda. No estuvo conmigo durante el día. Les explico. Charlotte asiente, moviendo en sus manos una cuchara plástica. Él ingresó después de mi charla, pero fue lo que escuché. Melissa e Irene se ríen de las palabras de Charlotte, haciendo que ambas las miremos con curiosidad. Me preguntaba por qué tuvieron reuniones por separado. Por lo general, no ocurría este tipo de situaciones, al menos que fuera un trato exclusivo hacia las nuevas personas, lo que generaba en mí mayor duda. ¿Quiénes eran? ¿Por qué esas reuniones con los 2 cirujanos más respetados del hospital? Aquella duda sería aclarada después. Por ahora, solo quería saber por qué las idiotas se reían de nosotras. Ustedes 2 no solo comparten el ser familia, también el ser entrometidas. Son las palabras de Irene, haciendo que abra mi boca en indignación. Como sea, apuesto a que Becky se acuesta con alguno de los nuevos. Doblo la apuesta. Melissa juega, chocando su mano con la de mi mejor amiga. Ni siquiera sabemos si son hombres o mujeres, o siquiera si son jóvenes. Es mi respuesta, haciéndolas reír mucho más. Eso poco te ha importado. Charlotte se une a las burlas. Me cruzo de brazos y frunzo el ceño observando a las 3 mujeres. ¿Triplico la apuesta? Allá ustedes, les digo con falso enojo. Tendrán que darme el dinero cuando vean que no hice lo que están diciendo.
Bien, será un reto. Irene sujeta mis mejillas. Veremos cuánto vas a durar. Golpea con suavidad mi frente, pero me quejo, empujándola por los hombros. Mientras comenzamos una pequeña pelea, Charlotte atiende su teléfono, el cual había comenzado a sonar. Tengo que irme. Son sus palabras finales, levantándose de su lugar. Emergencia, indica, mirando a Melissa, quien, con un movimiento de cabeza, se pone de pie, caminando a un lado de la cirujana, alejándose de nosotras. Al ser residente de medicina, me encontraba haciendo mi especialidad médica. Sin embargo, tenía cierto conocimiento en diferentes áreas, y aunque la cirugía había llamado mi atención, me aterraba de una manera extrema el pensar que la vida de una persona estaría en mis manos. Admiraba demasiado a Charlotte por el trabajo que hacía. Algunas veces podía notar y ver cómo su talento era de admirar por cientos de personas. Sin embargo, al entregar su vida a esta labor, significaba dejar de lado tus deseos personales y sentimientos, generando una coraza en todo tu sistema para evitar que la ansiedad o el pánico te ataquen. Y yo tenía mucho de ambas cosas. Admiraba a cada cirujano o médico, incluso a cada enfermera que se entregaba al 100%. Me preguntaba si el problema estaba en mí al no poder hacer mi trabajo de aquel modo, pero luego me tranquilizaba al saber que, de igual forma, hacía bien las cosas y recibía un nivel de respeto a cambio. No me veía en el futuro tan entregada como lo estaba mi prima. Aún quería disfrutar de mi juventud y salir, tener nuevas experiencias. Pero mi madre siempre ha dicho que nunca puedo decir nunca, ya que no sabía lo que el futuro tenía preparado para mí. Mientras tanto, seguía admirando aquello a la distancia. Quería disfrutar de mi vida personal por ahora